Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Talento Activo. Hoy tenemos a un invitado muy especial para hablar de un tema que en este espacio nos apasiona. Tenemos al señor Tirso Valdés, consultor en sueño y bienestar corporativo. Bienvenido, Tirso, a este espacio. Muchas gracias por la invitación, súper contento de estar aquí y hablar con ustedes sobre este tema un rato. Un rato largo, porque seguramente tenemos mucha tela que cortar. Carlita, hola, ¿cómo estás? Hola, hoy encantadas de tenerlo aquí, bueno, y sobre todo por el tema que nos trae, ¿no? Tenemos la oportunidad hoy de conversar desde toda la experiencia que ha tenido en el desarrollo de bienestar con esa visión holística, precisamente, y cómo tiene ese impacto con los entornos corporativos, cómo es esa relación que nos comentaba de doble vía en cuanto al bienestar. Sea bienvenido. Gracias. Empecemos por definir esto que llamamos bienestar y que a veces muchas personas lo ven como algo muy aéreo o a veces inalcanzable o que tengo que trabajar mucho para lograrlo. Desde tu perspectiva, Tirso, ¿cómo definiríamos bienestar? Bien, te voy a poner el asterisco que te voy a dar desde mi experiencia, mi definición de bienestar, porque Perfecto. en este camino me he dado cuenta que cada quien tiene su definición de bienestar y que son válidas. O sea, porque al final gran parte del bienestar responde mucho a la individualidad como persona. O sea, fijar una definición y decir esto es bienestar puede ser muy rígido. Entonces creo que cada quien puede tener una definición. Para mí, el bienestar es la capacidad que puedo tener yo de la capacidad física y mental de poder generar energía sostenible para hacer lo que yo quiero en la vida. Ya eso para mí es bienestar y claro, de ahí se desprenden todos los hábitos, todas las cosas que debo hacer para conseguir esa energía, porque ya sabemos que ahí van a entrar pilares del bienestar, van a entrar sueño, alimentación, estilo de vida, espiritualidad, conexión, muchos pilares, pero yo lo definiría de esa forma. Es yo poder ser, es la capacidad de generarme esa energía para yo hacer las cosas que quiero en la vida. Extraordinario. ¿Cuáles han sido como esos casos que tú has tenido, como has acompañado, donde las personas tienen un genuino interés por cuidar su bienestar o por definir o sea, qué cosas son las más comunes que se te presentan cuando acompañas a organizaciones o de manera individual en ese camino de bienestar? Yo creo que las personas siempre llegan por los sospechosos usuales, como en Ujú. la película, el término aquel. Todo el mundo conecta bienestar con alimentación, con actividad física. Ya yo me he encargado que lo conecten un poquito con sueño. Yo es un tema el que yo me interesa muchísimo. Y son los temas por los que llegan, pero cuando empezamos la conversación, cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a compartir en los grupos, en los talleres, en los uno a uno, nos damos cuenta que caemos casi siempre en conexión, en propósito, en temas un poquito más profundos, quizás por poner alguna palabra, y que no es lo que voy a comer. Yo Ujú. creo que de eso ya tenemos suficiente información y no es que no sea importante, es un pilar del bienestar. Pero hoy en día creo que las oportunidades están más de esa parte de la conexión, de cómo yo estoy conectando primero conmigo, porque creo que si tú no estás conectado contigo, te es muy difícil conectar con todo, pareja, trabajo, hijos, amigos. Cuando tú no estás conectado contigo, es difícil esas otras conexiones. Y creo que las conversaciones, la mayoría se van por ahí y de empezar a ver esa pregunta que todos nos hacemos, propósito, que me hace sentido a mí en esta etapa de vida, por ejemplo, porque esa es otra que lo que queremos a los 20 no es lo que queremos a los 30 ni a los 40. O sea, esto va cambiando, entonces
es aceptar un poco también que esa definición que te di de bienestar va a cambiar en el tiempo. O sea, no se congela y se queda fija, sino que Evoluciona. esto va evolucionando porque tú vas evolucionando y vas llevando una vida en etapas. Primero no tienes hijos, estás estudiando, luego te casas, luego tienes hijos, luego y vas cambiando y todo eso va conllevando diferentes cosas que tú quieres y que te propones y que te cambian el panorama. Y para aquellas personas que nos escuchan que se encuentran con un rol en las organizaciones, estamos hablando ya de personas que bien sean miembros de equipo o porque son líderes, cuando escuchen esto que usted trae tan interesante de conexión, ¿cómo pudiera eso relacionarse? O sea, ¿cómo pudiéramos ayudar a otros que no están conectados y que forma parte de un pilar tan importante como el estar o no en bienestar? ¿Qué le pudiera ofrecer a este tipo de audiencia? ¿Cómo ellos pudieran contribuir de cierta forma a que su equipo tenga conexión para que pueda transitar mejor el camino del bienestar? Te voy a contestar la pregunta quizás con un ejemplo, a ver si queda claro. Muchas veces hay personas en empresas, sobre todo pasa mucho en empresas grandes, en que la persona empieza a perder lo que ella entiende que es la motivación, empieza a cuestionarse. ¿Qué yo hago aquí? Porque yo vengo todos los días, el mismo horario, el jefe, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero emprender y vienen todos esos pensamientos. Y muchas veces no es un tema de que perdiste el propósito, muchas veces no es un tema de que tú no estás conectando, es un tema de que no estás conectando con lo que haces porque no tienes comunicación, por ejemplo, porque el líder no te ha comunicado cuál es tu rol, para qué sirve eso que tú estás haciendo, cuando tú no lo entiendes, cuando tú no sabes a dónde ves información, qué se hace con eso que tú preparas, es muy fácil tú perder ese rumbo. Entonces, tú confundirte muchas veces, tú lo que necesitas es conectar con eso que tú estás haciendo, sentarte y entender para qué yo hago lo que estoy haciendo, quién se beneficia con esto, qué impacto es que yo tengo desde mi computadora, desde mi lugar de trabajo, donde hay quizás cientos de personas más, pero yo entender cómo sumo yo, cómo aporto yo, y para muchas personas esto es más que suficiente para conectar con lo que está haciendo. Otras personas tendrá que tomar decisiones, tendrá que cuestionarse, yo debo estar aquí, esto es lo que yo quiero hacer, y vienen ya otro tipo de decisiones. Entonces, desde ahí es que podemos ir conectando este tema de propósito y desde ahí un líder puede ir ayudando a su equipo. Cuando tú te sinceras como líder, tú no quieres que haya gente ahí que no esté conectada con lo que está haciendo. Primero, diría yo, porque yo creo que ninguno le deseamos eso a otro ser humano, porque es muy difícil tener que ir todos los días de 8 a 5 a un lugar en el que tú no quieres estar. Eso es muy difícil. Y segundo, no me conviene tener gente así en mi equipo, porque esta gente no va a rendir como necesita. Entonces, muchas veces es una conversación, es tú como líder generar esos espacios de conversación, de que genuinamente él puede entrar a tu oficina y tocarte un tema personal y hablar de algo, que no todo tiene que ser el reporte, el informe, todo relacionado a la empresa, sino de que se sienta tranquilo de que puede tener una conversación contigo. Genuina. Claro. Genuina. Antes de las cámaras conversábamos de la evolución que ha tenido en las personas esta importancia del bienestar y de cómo estas nuevas generaciones han impactado positivamente en entornos porque están valorando mucho más el bienestar. ¿Cómo romper con esta etiqueta o esta creencia que las nuevas generaciones no son comprometidas, no quieren esforzarse, porque están priorizando mucho, porque aprendieron o vinieron o llegaron aprendidos, porque esa es otra,
a priorizar un poco más esto que es su bienestar. Cómo acompañar a estas organizaciones a romper con esa creencia y a verle el lado positivo de esta nueva camada de jóvenes que vienen y que están diciendo, ya va, un momento, no voy a dejar mi vida aquí, o tengo que priorizar ir a un médico, o quiero trabajar remoto, ABC. Eso último que dijiste creo que es clave, es ver el lado positivo, porque muchas veces, como dicen por ahí, no vemos las cosas como son, sino como somos. Y esto no es un tema de que mi generación es mejor que la tuya, o que X generación es mejor que otra. Yo al final pienso que todas las generaciones, como todo, tienen sus cosas que para mí serán positivas y otras que serán negativas. Entonces, por eso te digo, eso que dijiste clave, para mí, y como tú lo ves, tiene la parte positiva de que ellos realmente se priorizan mucho, de que a ellos, sobre todo en los ambientes laborales, buscan lugares en los que se sientan bien, en lo que, claro, lo normal, que me paguen bien, que sea una buena empresa, que sea una empresa, pero que yo me sienta bien. Y a diferencia de mi generación, por ejemplo, que simplemente íbamos a la empresa buena que me pagara bien, no importa lo que pasara ahí El adentro. precio. Claro, no importa, estas personas sí están enfocadas en eso, en sentirse bien. Y yo creo que eso es positivo porque eso va moviendo a las empresas a realmente buscar una cultura de bienestar, que como decía ahorita, al final todos se benefician. Se Ujú. benefician los colaboradores, pero la empresa se beneficia mucho también. Y cuando estoy hablando de beneficio, no estoy diciendo algo esotérico, algo, no, Ujú. beneficio en los números, en los estados de resultados. O sea, manejar equipos de trabajo en ambientes laborales sanos, en el que el clima laboral es bueno, eso va a tener un impacto directo en indicadores de productividad, pero también en números de resultados al final del año. Excelente. Yo te comentaba también que yo siento que esta nueva priorización de mi bienestar nos ha enseñado a otras generaciones, aunque aquí en Mi Talento nos cuidamos mucho de hablar de generaciones, pero siempre sale el tema, em, de cómo materializar, operacionalizar, o sea, ser tangible este tema del bienestar. Porque esto ha tenido muchos nombres, o sea, se ha llamado calidad de vida trabajo, se ha llamado salario emocional, felicidad organizacional, o sea, ha tenido una cantidad de nombres, pero en el fondo es cómo de verdad, genuinamente, yo genero acciones para sentirme bien, para estar bien en diferentes aristas. Entonces, verlo siempre desde el lado positivo y tratar de acompañar a estas organizaciones a ver cómo se materializan en los números. Em, Tú hablabas hace un ratico de el tema del sueño y la conexión. Y quedé como enganchada allí porque me gustaría que profundizáramos allí, cómo desde tu expertise estás conectando estas dos áreas. Nosotros obviamente sabemos que el sueño forma parte del bienestar, es una de esas aristas que tenemos que cuidar, pero desde tu óptica, ¿cómo lo relacionas y cómo lo llevas a la práctica en tus acompañamientos? El sueño está directamente relacionado a la productividad. Yo creo que esto no es algo nuevo que estoy diciendo, esto es algo que está medido. Y contestando a la primera pregunta que me tenía, yo creo que primero es tarea de la empresa hablarle a las personas de la parte individual, o sea, de genérate tu bienestar, es responsabilidad tuya generar bienestar. Y después es responsabilidad mía como empresa proporcionarte un ambiente en el que eso sea posible, capacitar a los líderes para que eso sea posible. Como hablábamos antes de empezar, esto no es
quién lleva la antorcha, quién es el responsable, ¿es la empresa o es el colaborador? Ambos. Yo como empresa debo hablarte sobre estos temas, debo levantar la bandera y decirte que para mí esto es importante porque esto es bueno para ti, pero es bueno para el colectivo también. De mi parte, pero de tu parte también es bueno que tú te hagas responsable y hagas lo que tienes que hacer para lograr esto. Dicho esto, cuando se genera ese ambiente, ya ahí empezamos a hablar de sueño y empezamos a hablar de esos diferentes pilares. Pero lo primero es hacerte ver como persona, cómo esto va a impactarte en tu vida laboral y como, vaya, el episodio va de tema laboral, vamos a limitarnos a vida laboral, porque esto te va a impactar en tu vida en todos los aspectos. Pero ¿cómo me va a impactar esto en mi vida laboral? Y ahí, si caemos en el sueño, que va atado a la productividad, yo creo que se termina cayendo de la mata, como decimos aquí en Dominicano. O sea, imagínate un equipo de trabajo en el que varios de sus integrantes, muchas veces considerando al líder, no están durmiendo bien. Y lo triste de esto es que muchas veces no están durmiendo bien porque desconocen las informaciones, porque no le han hablado de esto, no conectan a la persona cuando tú le dices, ¿para qué se duerme de noche? Te dicen para descansar, por ejemplo. Esa es la idea, eso es lo que nos contaron desde pequeño. Dormimos para descansar y no se duerme para descansar, por ejemplo, se duerme para repararnos. De noche ocurren una serie de procesos, una serie de cosas en el cuerpo físicamente que tú te reparas a nivel interno de todo ese estrés diario. Entonces, al otro día, imagínate la persona que tú eres, imagínate la versión que tú llevas a la empresa cuando tú no dormiste bien, por ejemplo. Lo primero, y comenzando por lo más visible, es que tú eres una persona que está irritable. O sea, eso creo que ustedes se deben haber dado cuenta, que los días que no duerme bien, uno no habla, uno ladra. Entonces, imagínate ya eso por dónde empieza a afectar el clima laboral. Entonces, de ahí se desprende esa productividad. Si nosotros como división, como departamento, no nos estamos comunicando bien, no nos estamos llevando bien, los resultados no pueden salir bien. Porque es que una cosa va con otra. No, y somos seres integrales, porque ahorita lo estamos llevando al mundo corporativo, pero aquí apostamos al ser humano integral. Entonces, al final del día, si tú no estás bien en tu tema personal, si tú no estás rindiendo, no vas a estar bien en lo organizacional, al final del día estás colapsando de manera generalizada y una cosa afecta a la otra. O sea, hay muchas personas y nosotros aquí siempre lo decimos, yo no puedo desconectar quién soy en mi casa con quién soy en el trabajo. O sea, yo soy la misma persona y yo cuando acompaño equipos de trabajo, creo que una de mis principales banderas, y siempre lo digo, o sea, yo soy Ana Marval, la mamá de Paula, cuando estoy ejerciendo el rol corporativo, y soy la gerente de gestión humana cuando estoy con Paula. Entonces, al final del día, uno lo que hace es equilibrar un rol u otro. Y qué valioso lo que estás diciendo, porque muchas veces conseguimos personas con ese, no, anoche no dormí bien, o pasé la noche y soñé con trabajo. A mí eso me pasa mucho cuando hablo con personas o pasé toda la noche soñando o estoy en un momento de estrés que estoy soñando ya con el trabajo. Entonces, eso es un indicador, eso es un indicador que algo está pasando y tengo que atender. Hablábamos en otros episodios de Mi Talento Activo de que eso también es un indicador de un burnout. ¿Cómo identificar que yo estoy, que no estoy en niveles óptimos de bienestar? Cuando si lo operacionalizáramos para nuestra audiencia, que dijeran, bueno, hay estos indicadores que tú debes de tener a la vista cuando hay déficit de bienestar, por ponerle como ese termómetro desde tu óptica. Viéndolo en términos laborales, claro, la gente quiere el KPI, quiere saber cómo yo sé que estoy mal. Yo creo que el más fácil es tu nivel de energía. ¿Cómo está tu nivel de energía? Tú necesitas 8 tazas de café para funcionar durante el día. Ya eso te va diciendo algo. ¿Cómo tú estás a las 3 de la tarde, a las 4? ¿Te cuesta llegar a las 5 de la tarde?
O sea, ya tú sientes que tú vas forzado después de las 3. O sea, y es eso. Yo creo que el bienestar tiene mucho que ver con esa energía de la que hice en la definición. ¿Cómo te sientes? Tú sientes que tú acabas tu día, tú te sientes bien a las 3 de la tarde y ya por ahí eso te da una idea de por dónde tú puedes estar. Esto se tapa o se disimula más cuando uno es joven, porque la juventud te ayuda muchísimo. En la juventud tú ibas Las a una condiciones fiesta, físicas, llegabas a claro. las 3 de la mañana y tú a las 7:30 estabas en el trabajo y estabas tranquilo. Traten de hacer eso hoy día para ver cómo les va y me cuentan. Una semana No antes se me puede. tienen que, no, me tienen que avisar una semana No Exacto. antes se puede. para poder Entonces dormir. yo creo que va mucho por ahí, niveles de energía, es algo que te puedo decir y ya luego viene, claro, medir cada cosa, cómo estoy durmiendo y irme a lo básico. ¿Cuántas horas estoy durmiendo? Ya sabemos que el sueño no es solamente cantidad, hay cantidad y calidad, pero empieza por ahí, porque si estás durmiendo 4 o 5 horas, no importa la calidad. Ahí hay un trabajo que hacer. Tú puedes estar durmiendo 5 horas con la máxima calidad del mundo y eso no es suficiente. Ya vemos que la calidad va muy amarrada a la cantidad de horas. Ya luego sigues con los pilares, o sea, cómo estoy comiendo. Señores, la cantidad de personas en el mundo laboral que comen dentro del vehículo en un drive-thru, ustedes no se lo imaginan. Entonces, a veces es mejor comer una peor comida tranquilo, sentado, con calma, que comete la comida más saludable del mundo en el carro buscando a tus hijos al colegio entonces son adaptaciones y cosas que hay que ver y que a veces no somos conscientes. Ponderar. Claro, tu actividad física, cómo va, ir repasando cada uno de los pilares y cosas que ya hoy tenemos mucha información y sabemos que si no estamos haciéndola en algún nivel, porque no tenemos que ser maratonita ni una dieta perfecta, pero si no le estamos poniendo atención de alguna forma, se van a levantar algunas banderas. Ya luego viene la parte de la conexión, de cómo me siento, la parte emocional, la parte mental, psicológicamente, salud mental. Eso es un temazo, o sea, eso es algo que y para mí ese fue una prioridad en su momento, o sea, salud mental, ver cómo estoy, cómo me siento anímicamente, emocionalmente, cómo estoy. Entonces, yo creo que esos son indicadores todos válidos y que todos te sirven, pero si quieres uno fácil y uno que te dice rápido cómo estás, ese es de nivel de energía, cómo me siento durante todo el día. Tirso, con esto que trae, me permitió hacer la reflexión sobre lo desafiante que es inspirar la confianza para que en el entorno corporativo hayan esas conversaciones, porque la tendencia, o digamos que por donde venimos acostumbrados, incluso hasta culturalmente, forma parte de nuestro día a día, es no dormir, no lo comento. No como bien, no, eso es un tema mío, no es un tema que yo tenga que decirlo al jefe o a mis compañeros. Entonces, viéndolo ahora, me permite hacer esa reflexión, incluso pedir cuál sería allí tu experiencia para ir concientizando, como que no es un tema de camaradería, es un tema de que yo necesito, si yo no estoy viendo mi termómetro, yo necesito por lo menos decir qué está pasando para que otros, no solventar, pero sí que haya esa visión integral. Pasa mucho, hablaba, Ana traía aquí a la mesa, el tema del sueño, de que, bueno, mira, hay colaboradores que te dicen, y hay una parte de que sí lo expresan, pero no lo expresan desde el punto de vista de empoderarse, de buscar soluciones, sino puede ser algo anecdótico, algo que sale, ¿no? Anoche no dormí, no pegué un ojo. Incluso hasta un riesgo que puede pasar un accidente por una persona que no duerme bien. Una persona que sostiene mucho el no descansar, el de no reparar, que su cuerpo químicamente no está generando los procesos que debe hacer. Y si comenzamos, como bien lo estaba categorizando, el tema alimentación, el tema físico, entonces digamos que qué desafío, ¿no? Tenemos actualmente para que podamos ser un entorno, cuando llamamos saludable, para que se puedan generar o visibilizar ese tipo de cosas. ¿Qué nos pudieras compartir? Tal vez, no sé si sería asesoría o si hay algunos datos relacionados a eso. Mira, en mi experiencia, eso que mencionas de que las personas no tienden a hablar, sí,
va a haber algunas personas que no comparten, que no tienen esa proactividad. Pero en mi experiencia, la mayoría sí está dispuesta a hablar. Qué bueno. Muchas no tienen el espacio para hacerlo. Ok. Entonces yo te diría, algo primero, yo debo capacitar a mis líderes. Mis líderes de equipo, yo pudiera empezar por ahí, yo debo capacitarlos en lo que es bienestar corporativo, en las cosas en las conductas que promueven que un clima laboral sea saludable y sea un buen clima laboral, empezar por ahí y que el líder se preocupe en dar ese espacio, algo de pequeños cambios que hemos logrado en organizaciones, es que en toda reunión se comience, por ejemplo, con un tema de cómo vienes hoy a cada uno de los que está participando. Mira, yo hoy no me siento así o me siento de esta manera. O sea, como que emocionalmente, ¿dónde estás? Porque si tenemos una reunión aquí, yo soy el líder, usted me comenta y tú me comentas, mira, yo no dormí bien, estoy atravesando un tema de tal tipo, porque no se trata de darme detalles ni de eso, Ujú. pero ya yo sé que tú estás así. Ya yo sé que si tú me hablas en una forma no usual, o si tú tienes una determinada conducta, yo como líder ya me dijiste que hoy no estás bien. Entonces, yo recibo ese comportamiento de manera diferente. Por eso la comunicación aquí es tan importante y brindarle a los colaboradores esos espacios en que podamos hablar. Otra práctica es invitar al colaborador a tu oficina una vez al mes, un uno a uno, para hablar de temas no relacionados a trabajo específicamente, de interesarte genuinamente en lo que puede estar pasando en la vida de esta persona, porque primero que todo, como decía ahorita, es un ser humano, una Ujú. persona que trabaja contigo. Entonces, de manera genuina, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Hay algo aquí que se pueda hacer? Ese tipo de cosas. Y obviamente él te va a contar hasta donde él te quiera contar, pero generalmente las personas estamos dispuestos a hablar cuando encontramos el espacio y cuando Ujú. sentimos la apertura y que de manera genuina lo están haciendo, no lo están haciendo para Para llenar un check. un check. Cuando yo lo siento de manera genuina, generalmente voy a hablar. Entonces, por ahí se comienza con cosas muy sencillas, con tú empezar a conocer a tus colaboradores. Muchas veces tienes un equipo de 10 personas y tú lo único que sabes de Pedro es que él se llama Pedro García. No sabes más nada. No sabes si está casado, no sabes si tienes hijos, no sabes si está ¿Cuáles atravesando son una sus situación, aspiraciones? sus ¿Qué lo aspiraciones mueve? totalmente. Qué poderoso eso que acabas de decir, porque me conecta con el tema de cuántas veces hacemos esto en lo familiar. O sea, cuántas veces me siento yo con quienes vivo, independientemente del núcleo familiar, y te pregunto cómo estás. Y te pregunto cómo te sientes y te pregunto, o sea, pero de manera genuina y Que no es compro una que formalidad. no sea una formalidad, porque lo llevamos ahorita al tema laboral, pero yo siempre lo conecto con el previo, que es mi entorno personal, o sea, mi entorno familiar. Y, y cuán valioso sería que también adoptemos estas prácticas con mi pareja, con mi hijo, con mi hermano, con quien sea mi entorno, o, o, o si de verdad yo me estoy dando el permiso individualmente de sentarme contigo y decirte, mira, me regalas 10 minutos, me regalas 5 minutos, o sea, como yo también creo, y basado en lo que acabas de decir al principio, que es una responsabilidad individual generar mi bienestar, como yo creo espacios para poder también propiciar esa conexión. Porque que a veces, y con esto cierro y te doy la palabra, a veces creemos que es el otro quien me tiene que dar el espacio. Y esperamos siempre, como tú decías, a veces espero que la organización me dé la calidad de vida de trabajo. Espero que la organización me cree espacios de bienestar. Espero que mi pareja me pregunte cómo te fue hoy para yo contarle. Si no me pregunta, entonces no me preguntaste y no me interesa. ¿Cuántas veces estamos nosotros del otro lado y si somos nosotros los que propiciamos el espacio? Eh,
me queda como el gran mensaje de la autorresponsabilidad dentro de lo que tú El acabas de... hacerse El cargo. hacerse Y de cargo. la escucha, o sea, es tan sencillo como yo estar dispuesto a escuchar. Esto parece súper simple y esto es tan difícil porque hoy en día todos queremos hablar, pero poca gente está dispuesta a escuchar. Poca gente está dispuesta a sentarse en un escritorio y a dejarte que tú hables 10 minutos sin decir nada, sin emitir un juicio, sin darte una recomendación, sin decirte, pero tú lo que tienes que escuchar, punto. Es increíble en temas de asesorías y eso, uno a uno. Hay personas que llegan donde ti, está esa primera sesión, tú los escuchas media hora, 45 minutos, y luego te dicen, wow, lo que tú has hecho por mí hoy, yo no he hecho nada. Yo ni siquiera te di una recomendación. Yo no te dije que hagas nada. Yo te escuché. O sea, te escuché. Pero los seres humanos yo creo que a veces subestimamos el poder que tiene hablar simplemente. Es como que tú te sientes como que, wow, hay algo en que lo dije, lo expresé, me expresé. Y solamente es eso, generar un espacio de escucha. Yo creo que todo líder, toda persona que maneje equipo, debe generar intencionalmente espacios de escucha. Simplemente escuchar. Escuchar lo que el otro tiene que decir. Tú me preguntabas ahorita como qué hacer, qué puede hacer el líder. Yo creo que cuando tú escuchas, tú vas a saber qué hacer. Si tú lo escuchaste un rato y tú lo oíste y tú empatizaste con él, tú vas a saber qué hacer, qué necesita esa persona o de qué manera tú le puedes colaborar, lo puedes ayudar. Yo estoy convencida de que cada vez más como seguidores, como miembros de equipo, buscamos líderes que tengan esas dos cualidades. O sea, que en el proceso de su crecimiento se hayan humanizado, que tengan empatía y escucha. Em, porque al final del día yo creo que las personas todos tenemos capacidades para lograr los KPIs, para lograr los Se resultados, aprende. y la capacidad de aprender lo que a lo mejor técnicamente tienes que hacer. Pero es mucho más difícil lograr conectar con alguien y que de verdad ese liderazgo se ponga, asuma un rol humanizado. Em, yo siempre he creído que cualquier persona que asuma posiciones de liderazgo debería cursar una carrera solo de liderazgo. O sea, debería dedicar por lo menos un par de años a estudiar de verdad lo que son, o a desarrollarse, porque no es estudiar, a desarrollarse en habilidades que, que son del ser. Y es como tú lo acabas de decir, la empatía, la escucha, la conversación, porque técnicamente todo el mundo dentro de su expertise va a saber qué hacer. Si usted es un financiero, usted sabe cómo manejar las finanzas. Si usted está en tesorería, si usted está en contabilidad, son cosas técnicas. Pero todo lo que viene del ser, cada vez más, siento que tengo una apuesta en el futuro. Sé que entiendo que las personas cada vez más o los líderes se están haciendo cargo. Pero esto va mucho más allá del rol que ocupa que ocupa la posición jerárquica en la estructura. Tiene mucho que ver con quién eres como persona. Yo te cuento, Ana, que eso que te acabas de decir, yo siento que es mi misión y es algo que lo toco mucho. La capacitación académica en las empresas es muy importante. O sea, eso es importantísimo y eso yo creo que no tiene discusión. Tú puedes haber estudiado cualquier carrera y que tú te mantengas actualizado, que te den todos estos cursos de liderazgo, de negociación, de técnicas específicas. Esto está muy bien y esto es necesario y yo lo aplaudo. Pero yo quiero que empecemos a darle espacio a la capacitación en bienestar también. Porque tú capacitar a un grupo de personas que ya están en un buen ambiente, que se sienten bien, que a nivel de bienestar están en un buen lugar, imagínate lo que puedes lograr con esa capacitación académica. O sea, tú estás preparando la tierra
antes de sembrar. Tú siembras, sembrar en una tierra fértil, en una tierra buena, te va a dar mucho mejores resultados. Entonces, desde mi punto de vista, hace mucho más sentido yo capacitar a mi gente, a mis colaboradores, a toda mi empresa en bienestar. Y capacitar en bienestar es esto que estamos hablando, es cómo lograr un ambiente laboral, cómo hablarle de propósito, hablarle de mentalidad, hasta llegar a esos pilares de bienestar, hasta llegar a sueño, a alimentación, a conexión, a propósito, a actividad física, hablarles que ellos tengan la información y ir generando esa cultura, esa parte de relacionarse. Imagínate lo que es capacitación académica a personas que están en ese lugar. Entonces, por eso digo que esa es mi misión, porque así es como lo veo. Y yo vengo del mundo corporativo y por eso te digo que sé y valoro lo importante que es esa capacitación, pero empecemos a mirar la otra parte, empecemos a mirar eso que tú hablabas óyeme, ¿cómo está esta persona? ¿Qué nivel de conexión tiene? Porque, ok, un curso de negociación, el último curso de negociación, a una persona que está atravesando un divorcio y que está en un momento de su vida, no cae igual que una persona que está normal o en otra etapa de vida o que está manejando o que lleva su vida en buenos términos. Entonces, yo creo que eso que tú dices, lo que veo es eso. Vamos a poner la atención a nivel de las empresas a esa capacitación en bienestar. Claro, y yo le agregaría que cuando hablaba Ana, esa carrera que tenemos que hacer de formación solo en liderazgo, también incluir esa importancia de comenzar por ti. O sea, para que tú seas un buen gerente, tú tienes que aprender a gestionarte, porque no hay fórmula. O sea, de verdad que A más B no es igual a C. Así es. Si yo gerencio a otro, pero no me sé gerenciar a mí. Claro, y con los líderes aplica lo mismo que con los padres. Tú puedes decirle a tu hijo, darle el discurso completo de lo que hay que hacer, de todo lo correcto. Si tú no lo haces, ¿No tu eres hijo ejemplo? no lo va a hacer. Con el líder pasa exactamente lo mismo. Tú puedes ser el tipo que le dice, no, porque la cosa, ellos van a mirar lo que tú haces. No, y como tú estás también. Exacto, Porque y como tú estás. si tú no estás en bienestar. Si tú eres una gente que, exacto, que no irradias bienestar, que eres una gente que está irritable, o que está... Ese es el ejemplo que tú estás dando. Entonces, por eso es tan importante que el liderazgo, o sea, que la empresa involucre el liderazgo en este tipo de cosas, porque al final ellos son los ejemplos. Sí, yo me quedo mucho con ese tema de la responsabilidad individual, porque muchas veces hay entornos donde a veces uno por querer llegar y querer ser suficiente y querer estar entregando y con el mejor desempeño se pierde en el camino del ser. O sea, se te olvida lo importante que eres como persona. Y al final del día, y esto va a sonar muy duro, termina siendo, eso te lleva, te acerca más a ser un número dentro de la organización. O sea, cuando tú muchas veces estás en organizaciones donde el número es lo que prima, donde siempre das y nunca es suficiente, es mucho más fácil perderte como persona, descuidar tu bienestar, tu salud, no priorizarte. Y eso al final del día te quedas, las consecuencias son muy, muy graves. Lo aprendes, lo hablamos hace un rato. Empiezas a aprender de bienestar, pero de la peor manera. Cuando estás en malestar. cuando estás en una situación de condiciones de salud o has sufrido o tienes pérdidas o eso afecta a tu núcleo familiar. O sea, es mucho más duro aprender de bienestar cuando estás ahí que anticiparte. ¿Has tenido casos han llegado a ti casos de personas que han estado en situaciones, no sé si la palabra es malestar, como dijo Carla, pero en situaciones de este aprendizaje ya cuando el mal te ha hecho,
¿Y cómo han logrado salir cómo han logrado salir de esa situación? Cuando ya tienes un burnout crítico, cuando tienes situaciones de sueño, cuando estás o sea, cuando Cuando estás perdido, colapsas. cuando colapsas. Mira, definitivamente cada quien va a tener que agotar un proceso. Eso es una respuesta que yo no pudiera darte una sola respuesta porque cada gente tendrá su proceso. Pero sí hay una cosa que es el común denominador. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. O sea, cuando tú llegas a un punto ya que tú estás viendo que tu salud está muy deteriorada o que tú emocionalmente estás muy deteriorado o mentalmente o psicológicamente, hay que tomar decisiones y eso no es fácil. Yo te lo estoy diciendo aquí en el micrófono y eso no es fácil porque son decisiones de vida, son decisiones que como tú y yo hablamos ahorita van a impactar a tu familia si la tienes, van a impactar a tu pareja, a tu familia, te van a impactar a ti, claro, pero hay que tomar decisiones y nunca es tarde. Nunca es tarde, pero como decías ahorita, definitivamente es mejor, la gente dice, no, que no se aprende en cabeza ajena. No, yo digo que eso está equivocadísimo. A mí me encanta aprender en cabeza ajena porque yo no tengo que pasar por el Ujú. problema para aprender. Sí, también se Entonces, aprende. eso es lo mejor del mundo. De hecho, yo creo que las generaciones nuevas, como hablamos ahorita, yo creo que ellos sí han aprendido en cabeza ajena. O sea, porque ellos sí están viendo, mira, eso que yo estoy viendo como están terminando esa gente, yo no quiero eso. A mí no me va a pasar. Yo no quiero eso, yo prefiero ahora empezar a priorizarme de alguna manera. Entonces es eso, es, óyeme, aprendamos en cabeza ajena y a los que nos coja ya con el tema, bueno, tomemos decisiones, entendamos que es un proceso, estos son temas de vida serios, o sea, estos no son cuestiones de decisiones de 3 meses, ni 5 meses, ni un año, o sea, tú te vas a embarcar en un proceso de cambiar cosas, de cosas a las que le vas a tener miedo porque tú conoces unas cosas y vas a cambiar a otras. Pero es posible. Creo que si tú tomas decisiones y estás dispuesto a entrar en el proceso, se logra. Se logra, ¿No? se logra. Bueno, Tirso, para nosotros ha sido un tema apasionante lo que tú has traído hoy a la mesa, una conversación que tiene mucha tela que cortar, Muy reflexivo. reflexiva, de mucho aprendizaje, entender un poco que romper con ese paradigma de que la responsabilidad primero empieza en mí y después, como todo en la vida, pero cuando este tema de bienestar asociado al tema laboral, tú comienzas por ti y luego empiezas a buscar los entornos que de verdad vayan con ese propósito y con esa conexión. Yo creo que empiezas a caminar, a transitar un camino diferente en el tema de bienestar. Para nosotros el tema de educarnos en bienestar también es algo que termina siendo muy importante porque al final del día eso repercute en muchísimas aristas, no solo tu vida personal, sino también la profesional y viceversa. Creo que queda como muy claro el mensaje que somos seres integrales una vez más y que priorizarnos termina impactando a otros positivamente en el camino. De parte de mi talento activo, pues agradecerte enormemente que hayas estado hoy con nosotros, con nosotras. Esta es tu casa. Esperemos que ese sea el primero de muchos acercamientos que tengamos en Claro que sí. conjunto y bueno, este camino del bienestar para toda nuestra audiencia es algo que comienza y no termina porque tiene que ser constante. Gracias. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. Yo encantadísimo de estar aquí. Cuando quieran hablar de estos temas, estoy a la orden. Muchísimas gracias y bueno, a toda la audiencia a invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, muchos episodios como estos, dando mayor herramienta e incluso compartiendo esas experiencias que aunque decimos que conocemos, cada vez vamos aprendiendo mucho más para seguir activando nuestro talento. Síganos a través de YouTube
a través de @miTalentoActivo, también en Spotify, a través de Mi Talento Activo Podcast y en Instagram a través de @miTalentoActivo. Muchísimas gracias. Gracias, Tirso.